Bien, mi nombre es Gilbert Araujo, estoy hablándole desde Santiago de Chile. Mi objetivo en esta sesión es hablarles de, de un caso práctico de cómo realizar auditorías de la ISO IS 27001-2022. En este caso vamos a estar usando Kantan. Hay algo que destaco en este título, es que fíjense que no hablamos solamente de auditorías del sistema de gestión, sino que auditorías en general, porque esta norma tiene varios tipos de auditoría planteados desde el funcionamiento. ¿Vale? Están las auditorías de sistemas de gestión relacionadas con el tema de la 9.2 de seguimiento del desempeño de la organización o en la medición del desempeño, en este caso en la fase de verificar, del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, pero también en lo que es los controles existen al menos una mención a una auditoría, las auditorías técnicas, pero que hay más de una auditoría, porque también en lo que son los procesos y procedimientos relacionados con los controles a los proveedores, también estaría sujeto a hacer auditorías. ¿Bien? O sea, la forma de cómo nosotros podemos abordar los riesgos de los proveedores críticos, aquellos que pueden afectar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, es por medio de auditorías. Entonces, la herramienta digital de auditorías es mucho más amplia de lo que puede ser la auditoría para cualquier otro sistema de gestión. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la pantalla y a continuación pues vemos el título, se llama Caso Práctico, las mejores prácticas de auditoría de la ISO IS 27001-2022. Bien, con este título pues vamos a lograr reseñar lo que es el tema por medio del análisis del apartado 9.2 de auditoría interna y el subapartado 9.22 o el punto 9.22 en el cual vamos a hablar de programas de auditoría interna, que no es más que el conjunto de planes de auditoría que forman parte de la estrategia de la organización para poder hacer una revisión de su sistema de gestión. También vamos a hablar de la protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría, ¿vale? Esto es porque cuando nosotros vamos a hacer pruebas de auditoría a los sistemas de información, eventualmente podríamos estar afectando la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, precisamente por las características de esas pruebas. Esto tiene que ser planificado y, bueno, es un control establecido en el anexo A de la 27001-2022, de los 93 controles, específicamente se encuentra en en el tema 8. Recuerden que tenemos los temas 5, 6, 7 y 8. El tema 8 está referido a los controles tecnológicos, ¿bien? Los que están relacionados con controles tecnológicos. Este es un hito que tenemos que tomar en cuenta para poder ver otros tipos de auditorías que se realizan en el sistema de gestión. Bien. También cabe aclarar que en un sistema de gestión como este, también se puede estar planteando auditorías a los clientes. Bien, es un tipo de auditoría de segundas partes que se podrían estar planteando en función a los riesgos de determinados clientes y también determinando el tipo de producto. Si el cliente puede representar un riesgo para tu organización, pues nosotros deberíamos estar trabajando con auditorías a ese cliente, ¿no? Una medida importante que debemos considerar, sobre todo por el tipo de producto. Por ejemplo, lo pueden hacer si ustedes son desarrolladores de un software y en este caso suministran ese desarrollo a sus clientes, pues bueno, es importante revisar cuáles son
las prácticas de seguridad de la información que tiene este cliente para saber que su sistema no está siendo vulnerado. Bien, o no tiene la probabilidad de ser vulnerado. El 9.2 nos dice de auditoría interna que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Por sus siglas en inglés, ISMS. Bien, aquí nos refiere a lo que es el propósito de la auditoría. ¿Qué hace la auditoría? Proporcionar información acerca del sistema de gestión. ¿Cómo está el sistema de gestión en determinado momento? Ese cómo está son puntos de evaluación que se determinan en función a un programa de auditoría. Dice, para poder proporcionar esa información, ese proceso de auditoría o esas auditorías deben estar conforme con los requisitos o deben verificar si el sistema de gestión de seguridad de la información está conforme con los requisitos propios de la organización para sus sistemas de gestión de seguridad de la información. Consideremos que la norma nos dice que todos los requisitos establecidos en los puntos del 4 al 10 son obligatorios para poder declarar una conformidad con la ISO IS 27001-2022. ¿Bien? Y en el apartado 6.13 nos dice que la declaración de aplicabilidad se tiene que revisar los 93 controles que tenemos disponibles en el anexo A para ver cuál de ellos aplica y justificar cuándo aplican y cuándo no aplican. Bien, también hay que considerar que el tema de los controles no es limitativo, es decir, no nos limitamos a los controles que existen, sino que se pueden crear nuevos controles. Bien, lo que ocurre con muchas organizaciones es que por sus niveles de madurez nos encontramos con solo los 93 controles o en su defecto con los 114 controles de la versión del 2013. Bien, también debemos verificar que el sistema de gestión de seguridad de la información es conforme con los requisitos de esta norma internacional. Es decir, los puntos del 4 al 10, con cada uno de los apartados que él tiene y los requisitos que forman parte de esos apartados. Bien, también debemos revisar del sistema de gestión de seguridad de la información que se implementa y se mantiene eficaz. Se implementa, sí, por supuesto, estamos en la primera en el primer ciclo de funcionamiento del sistema de gestión de seguridad de la información y se mantiene es cuando se cierra algún ciclo y estamos haciendo un mantenimiento, es decir, estamos hablando del segundo o tercer año o cuarto o N años del sistema de gestión. Bien, lo que es la implementación es un proyecto desde el punto cero, del punto de no tener un sistema de gestión hasta tenerlo ya conforme con los puntos del 4 al 10 y luego de ahí nos corresponde un mantenimiento. Mucho cuidado con ese tema del mantenimiento, porque en este caso es importante contar con un plan de control operacional que nos permita mantener el sistema de gestión eficaz, o lo que se llama, en otras palabras, lo que es el plan de mantenimiento del sistema de gestión. ¿Bien? Si quieren que indaguemos y profundicemos sobre ese tema, por favor, en la caja de preguntas nos dicen estoy interesado o por favor publiquen o hagan un webinar relacionado con el plan operacional o plan de control operacional de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Y con mucho gusto nosotros lo atenderemos. Si es de su interés, nosotros le mostraremos cómo esto funciona. Bien, en cuanto al programa de auditoría, esta es una característica que tiene la 27001-2022 que norma el programa de auditoría. Recordemos que el programa de auditoría es un conjunto de planes de auditoría, los cuales se deben planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría, ¿vale? Esto, fíjense que ya la norma nos puede nos orienta en que pueden existir varios programas de auditoría. Y estos programas de auditoría se pueden hacer, por ejemplo, por equipos de auditores, se puede hacer por líneas de negocio, se puede hacer por tipo de auditoría, diferentes formas de clasificar las auditorías. Y en este caso deben incluir lo que es la frecuencia. La frecuencia de las auditorías no es fija, ¿sí? Que en muchas organizaciones la tenemos definida como una vez al año.
Una vez al año es como el mínimo necesario, ¿bien? Para poder demostrar conformidad con una certificación, por ejemplo. Pero la verdad es que no es limitante. Y lo ideal es que no dejemos la frecuencia fija a un año. Es decir, nosotros podemos aumentar la frecuencia de ejecución de la auditoría en función a la criticidad de los procesos, incidencias ocurridas, cambios dentro de la organización, eh, lo que es la inteligencia de amenazas, que es uno de los requisitos nuevos de la norma. Bien, todo eso son características que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando dije requisitos de lo que es la inteligencia de amenazas, es un control nuevo, ¿vale? Los métodos, en este caso podemos encontrar una combinación de 4 métodos, ¿vale? Que es presencial con interacción humana, presencial sin interacción humana, remoto con interacción humana o remoto sin interacción humana. Para esos 4 métodos de auditoría, pues evidentemente si no tenemos un sistema como Cantan, el presencial con presencia humana es relativamente fácil de ejecutar, es decir, con las competencias normales de un auditor y con los recursos de ofimática se puede hacer. Pero ya las otras tres, las otras tres combinaciones o los 3 métodos de auditoría que acabo de mencionar son un poco más difíciles de ejecutar. Dentro de mis funciones de la corporación, ESG Innova, que es la que engloba a Cantan, ISOTools, Escuela Europea de Excelencia y otras organizaciones, mi función, entre otras cosas, es de realizar métodos de auditoría. Y yo hago métodos de auditoría virtual o en este caso remota sin presencia humana. Bien, porque precisamente utilizamos este tipo de herramientas y eso da mucha facilidad, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos diferencias horarias importantes con España. España en este momento, por ejemplo, están terminando la jornada. En cambio, acá en Latinoamérica, algunos estamos en media jornada, algunos estamos iniciando jornada. Entonces, como tenemos equipos en diferentes partes del mundo, pues la auditoría remota sin presencia humana es muy ágil, pues nos permiten agilizar esta parte de verificación para lubricar lo que pueda ser las posibles diferencias de horario. Las responsabilidades que existen en la auditoría tienen que ver, por ejemplo, quién gestiona el programa de auditoría o el gestor de programa de auditoría, quién aprueba el programa de auditoría, que normalmente es la alta dirección, quién es el auditor líder, si es que se cuenta con un equipo de auditor, quién es el equipo de auditores, ¿bien? Esas responsabilidades deben estar definidas. También debe estar definidas las responsabilidades de quiénes son los auditados y qué funciones tienen esos auditados y otras responsabilidades como pueden ser guía de la auditoría y observadores de la auditoría. Todo eso forma parte del programa de auditoría y eso debe estar definido dentro de la información documentada que soporta el funcionamiento de estas auditorías. Los requisitos de planificación es cuando se establece el alcance, los criterios, el cronograma de auditoría. Bueno, en el cronograma tenemos la fecha responsable y horarios en los cuales nos van a atender los auditores. Recordemos que la ejecución de la auditoría supone un riesgo para la operación. Si tiene que haber interacción humana, pues tenemos que contar con la disponibilidad del responsable del proceso a auditar. Si esto se va a hacer sin interacción humana, igual ese responsable debe estar enterado de que en determinado horario se va a estar revisando su proceso. Por lo tanto, esas responsabilidades y esas características de la planificación deben estar claramente documentadas en el plan de auditoría. La elaboración de informes, los informes de auditoría para quienes han realizado auditoría son un trabajo importante. Primero que nada porque es el producto del proceso de auditoría, ¿vale? Eso ya es bastante. Pero hay que considerar que por ser ese producto, pues la elaboración del informe suele ser un,
una carga de trabajo importante de lo que significa la ejecución de una auditoría. Entonces, veremos que con la transformación digital nosotros podemos tener un informe de auditoría de forma bastante ágil y que incluso a lo largo de esta presentación yo voy a estar realizando el informe de auditoría, claro, tomando en cuenta que va a depender mucho de los hallazgos de una auditoría. Entre más hallazgos, evidentemente, puede tener una carga de trabajo mayor, pero la elaboración del informe es bastante rápida. Que deben tener en consideración para la importancia de los procesos involucrados. Los procesos involucrados se señalan dentro del plan de auditoría, dentro del alcance. Normalmente esos procesos son aquellos que están relacionados con la línea de negocio en la cual se implementa el sistema de gestión de seguridad de la información y que afectan a la organización y a los resultados de las auditorías previas. En este caso, esos procesos involucrados y cambios que afectan a la organización puede ser, por ejemplo, lo mencionado ya hace un momento, cambios en cuanto a las líneas de negocio, nuevas líneas de negocio, nuevos procesos, líderes de procesos nuevos, la implementación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay organizaciones que no trabajan con un ERP y este año pues tienen planteado implementar un nuevo ERP. Pues bien, es un cambio importante que debemos tener en cuenta. Vamos a hacer una migración a la nube, estamos digitalizando tales y cuales procesos. Pues bueno, todo eso son cambios que debemos tomar en cuenta para lo que es la planificación de las auditorías y en este caso, pues si es un proceso, vamos a poner el caso que es un proceso crítico que está digitalizando todas sus operaciones, pues por supuesto que tenemos que aumentar la frecuencia de revisiones de seguridad de la información porque finalmente eso representa un riesgo importante para la organización. Ahora, es un proceso estable que migró a la nube desde hace mucho tiempo y la gente es experta en el manejo de esa tecnología, pues probablemente no requiera tanta revisión como el otro caso. Esto es la casuística, o sea, las auditorías no son preconfiguradas, las auditorías se piensan, se programan, por eso es importante tener este requisito bien establecido. Dice que al establecer los programas de auditoría interna, la organización debe considerar la importancia de los procesos en cuestión y los resultados de las auditorías anteriores. También el número de no conformidades que hayan surgido en auditorías anteriores y el tipo de no conformidades que hayan surgido, pues nos suponen, por ejemplo, mayor cantidad de tiempo o mayor frecuencia de revisión. Incluso hay una metodología que se llama el método de auditorías por capas, que nos permite hacer revisiones de forma paulatina y concentrarnos en la capa en la que se encuentran la mayor cantidad de problemas o la mayor cantidad de cambios. En este caso tenemos la capa estratégica, la táctica y la operativa, y eso forma parte de lo que es la programación de las auditorías. Dice que la organización debe, esto es también repasando el apartado 9.22, definir los criterios de auditoría y el alcance de la auditoría. ¿Cuáles son los posibles criterios de auditoría? Bueno, los criterios de auditoría, pues por excelencia, están los mismos requisitos de la norma, pero existen otros criterios de auditoría que radican, por ejemplo, en los requisitos del cliente. Revisen los contratos de sus clientes, que la mayoría tienen una cláusula o un conjunto de cláusulas relacionada con la confidencialidad, con la protección de la privacidad y con la propiedad intelectual. Entonces, allí nos obligan contractualmente a la implementación de controles de seguridad de la información. Y esos controles de seguridad de la información son mucho más robustos cuando estamos trabajando con un sistema de gestión normalizado, puede ser con la ISO IEC 27001 o con cualquier otro marco normativo, y además son digitalizados en una herramienta como Cantan. Bien. Otros criterios de auditoría que podemos encontrar, los requisitos legales y reglamentarios de su organización. Por ejemplo, si tenemos audiencia en Ecuador, pues saben que el 25 de mayo empieza a cobrar vigencia la etapa de sanciones relacionadas con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bien,
En Colombia, en Perú ya tienen experiencia con esto, en Argentina también tienen bastante experiencia con esto, en México, ni hablar con la experiencia que se tiene allá. Entonces, todo eso son criterios de auditoría que podemos estar considerando en cuanto a lo que son los requisitos legales. Otros requisitos legales, por ejemplo, leyes de delitos informáticos, ley de propiedad intelectual, eh, los mismos códigos penales que establecen a la identidad como una propiedad de los individuos y también está incorporando la protección de la propiedad privada, en este caso relacionada con la propiedad del cliente, que es la que nosotros manejamos cuando eh, proveemos servicios con bases de datos de esos clientes. Bien, entonces, los criterios de los requisitos legales relacionados con la auditoría pueden ser bastante amplios. ¿Qué otros requisitos podemos encontrar? Requisitos de nuestros proveedores, requisitos del mercado. Por ejemplo, podemos hablar del mercado de las automotoras o automotrices, como le digan en sus países, donde se encuentra el VDA 5.0, en el cual se hace evaluaciones llamadas TISAX, ¿sí? Que en este caso son monitoreos que planifica el mismo sector automotriz para verificar toda su cadena de suministro y asegurar que en esa cadena de suministro se protege la información. Esto es con la intención de mitigar los riesgos relacionados con nuevas tecnologías, por ejemplo, con los carros eléctricos o los autos eléctricos o los coches eléctricos, que incluso han sido hackeados, precisamente porque existe detrás de ellos toda una tecnología. Pues bueno, los prestadores de servicios que están dentro de esa cadena de suministro, pues deben cumplir con esos requisitos. Entonces ahí nos encontramos con esos distintos criterios. Los alcances de la auditoría están relacionados con los diferentes alcances que le podemos dar. Yo puedo concentrarme, por ejemplo, en solo los activos físicos, o solo la capa de procesos, o solo los documentos de la organización, ¿bien? O todo el sistema de gestión, o una línea de negocio del sistema de gestión, una línea de negocio de las que se encuentra dentro del sistema de gestión. Esos alcances van a ser definidos para que la organización pueda aprovechar los recursos disponibles para poder realizar la auditoría. No siempre se tienen todos los recursos disponibles para hacer una revisión total del sistema de gestión, pues esto se puede hacer de forma paulatina siempre y cuando se gestione adecuadamente desde el programa de auditoría. Bien. Seleccionar auditores y realizar auditorías que garanticen objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. La selección de auditores es una selección, es decir, cuando nosotros hablamos de una selección, pasa como, por ejemplo, ahora que se acaba de terminar el Mundial, es un grupo de personas que tiene ciertas características. Esas son las selecciones. Y la selección de los auditores son personas competentes en función a la educación, formación y experiencia. Muy bien. En el caso de esa selección de auditores, pues también se establecen roles entre esos auditores. ¿Quién es el auditor líder y quién es el equipo auditor? Bien, quiénes van a ser los auditores que están en formación y por lo tanto van a observar a los distintos auditores realizar sus tareas. Esa es la parte de la selección de auditores. Esa selección de auditores puede ser interna o externa. Es decir, yo selecciono parte de mi equipo de trabajo, hablando del equipo de trabajo como parte de la organización que realice la auditoría, o selecciono auditores externos para que presten este servicio. Siempre el requisito mandatorio es que sean competentes en función a la educación, formación y experiencia. También realizar auditorías que garanticen la objetividad, es decir, que las personas no deberían auditar su propio trabajo. Esto varía mucho por distintas organizaciones y los tamaños que podemos encontrar, pero en medida de lo posible tenemos que garantizar esa objetividad. Es decir, el proceso que se va a auditar no debería tener una relación de dependencia ni de autoridad sobre el proceso en el cual se encuentra la persona que va a hacer la auditoría. ¿Bien? Eso nos garantiza objetividad y la imparcialidad, bueno, es un complemento de los mismos. Estos dos elementos tenemos que asegurarlo a la hora de seleccionar auditores.
asegurarse de que los resultados de la auditoría se informen a la dirección pertinente. Es decir, cuando nosotros elaboramos el informe de auditoría, ese informe no puede quedar engavetado. Nosotros tenemos engavetado, guardado, archivado. Nosotros tenemos que asegurarnos de que ese informe sea divulgado a las partes interesadas. En este caso, evidentemente, son partes interesadas internas que corresponden a la alta dirección, pero también a los líderes de los distintos procesos. Bien. Nos dice la norma que la información documentada deberá estar disponible como evidencia de la implementación de los programas de auditoría y los resultados de la auditoría. ¿Qué información documentada deberá estar disponible? Por ejemplo, estamos hablando del procedimiento de auditoría, el programa de auditoría, el plan de auditoría, las hojas de anotaciones de la auditoría, los hallazgos de auditoría, el informe de auditoría y los soportes del conocimiento de los auditores, en este caso la educación, formación y experiencia, y pues registros que se deriven de esto. Por ejemplo, si se tienen que desplazar a ciertas ubicaciones, pues es preferible contar con el registro de esos traslados, ¿bien? O los controles de entrada a esos centros de trabajo donde estuvo el auditor. Eso es parte de la evidencia que deberá dejar el auditor, junto con sus planes de auditoría, por supuesto, y los cambios que pueden haber. Dentro de los planes de auditoría también podemos incluir lo que son la gestión de riesgo del proceso de auditoría que estamos ejecutando, y eso también, si existen controles específicos, pues se puede guardar como información documentada. Eso va a depender mucho también de cómo esté configurado el procedimiento de auditoría. Bien, como les mencioné en la introducción, la auditoría en los sistemas de gestión de seguridad de la información no es solamente la auditoría del sistema de gestión, la auditoría interna, sino incluye otras auditorías, que en este caso, en el control 8.34, vamos a llamarlo A.8.34. Esta conveniencia es porque eventualmente hay un control que se llama 8.1 y esto no se debe confundir con el 8.1 de la etapa de gestión. Entonces, para diferenciarlo de los controles de los requisitos de la norma, vamos a llamar A.8.x, por ejemplo. Entonces, en este caso, A.8.34. Tomando en cuenta que siempre empieza por el A.5.1. Ese es el primer control del anexo A, ¿vale? Entonces, en este caso sería el control A.8.34, que es protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría. Dice que las pruebas de auditoría y otras actividades de aseguramiento que involucren la evaluación de los sistemas deben ser planificados y acordados entre el evaluador y el dueño del proceso en cuestión, ¿sí? En este caso, el evaluador es el auditor y nos dice que esas pruebas tienen que ser planificadas. ¿Esto es por qué? Porque cuando yo voy a hacer una revisión de un sistema, puede pues dar diferentes resultados y las pruebas pueden estar incidiendo en la operación del sistema. Evidentemente, dentro de la planificación se debería contemplar realizar las pruebas en copias de los sistemas en cuestión, ¿vale? Hay que considerar que esta es la mención específica. De hecho, en la 27.001-2022 se menciona la palabra auditoría 14 veces, ¿bien? Dentro de ellas, por supuesto, la mayoría se encuentra en el 9.2, pero en el caso del 8.34 o en el A.8.34 se hace referencia específica a las auditorías. Existen otros tipos de auditorías que no lo vamos a mencionar ahora porque no son específicas en la norma, pero están dentro de los esquemas de revisión, como les dije también desde el principio, que estarían relacionados con los procesos y procedimientos para poder hacer una revisión de los proveedores y la cadena de suministro, que cabe destacar, esa cadena de suministro también se encuentra en niveles de riesgo importantes según el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial del año 2023. Bien, este tipo de control es un control preventivo. Las propiedades de la información que atiende este control son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, es decir, las tres propiedades fundamentales
de la información. El concepto de ciberseguridad en el que se encuentra la auditoría es en proteger la capacidad operacional relacionada con este control es la de seguridad de sistemas y redes y la protección de la información. Y el dominio de seguridad relacionado está en ecosistema y gobernanza, en este caso porque interviene activos de ese ecosistema y la gobernanza por medio del gobierno de seguridad de la información y evidentemente lo que es la protección. ¿Sí? En este caso refuerza la protección de los sistemas de información. Bien, hasta acá la parte teórica. Vamos a hacer una lectura del caso práctico. Muchos de ustedes ya deben conocer ese caso práctico. No obstante, le vamos a hacer lectura para que ellos que no conozcan a TBCE, pues se pongan en sintonía y por supuesto yo les voy a ir mencionando las líneas en las cuales estaría interviniendo la auditoría, ¿vale? Para ir haciendo un cruce del caso con los requisitos de la norma y posteriormente con el sistema informático, ¿bien? En este caso con Cantan. TBC nos dice que produce y vende productos para el hogar y los artículos de belleza. Aquí ya nos encontramos con dos líneas de negocio, ¿sí? Productos del hogar y artículos de belleza, que seguramente tienen sus propias líneas de proceso. Y por lo tanto, como tienen líneas de proceso, pues pueden estar utilizando tecnologías distintas. Compite intensamente con empresas muy reconocidas en el mercado. Esta competencia de empresas muy reconocidas en el mercado ya nos está dando una noción de lo que tiene que revisar el auditor, por ejemplo, en los apartados 4.1 y 4.2 de la norma. En este caso, porque nos encontramos con amenazas importantes con esa competencia. Más adelante vamos a ver qué características tiene esa competencia. Recuerden que una amenaza actualmente es, por ejemplo, la existencia de una estrategia de ataque que la hacen los hackers como un servicio, los HAS. Hacker como un servicio, esto se contrata. O sea, que la competencia puede estar contratando hackers para que te hagan daño. Bueno, este es el nombre, digamos, fantabuloso que tiene en el mercado, pero realmente son delincuentes a sueldo. Las demostraciones de TBCE se volvieron en su principal estrategia, basada en vendedores independientes que organizan reuniones para comercializar los distintos productos. Entonces, fíjense aquí, estamos hablando de una cadena de suministros muy porosa, es decir, tenemos un conjunto de vendedores que seguramente tienen acceso, por ejemplo, a base de datos de clientes, tienen acceso a catálogos del producto, a base de datos de precios. Bien, todo eso lo hacen a lo mejor por un sistema como un CRM. Entonces, esto me va diciendo que esto tendría que estar dentro del alcance y yo, como auditor líder, pues tendríamos que incluir a esos cadenas, esos partners de TBCE dentro del alcance de auditoría. Entonces, fíjense que no es solamente auditar a la organización, sino donde se encuentren los riesgos de seguridad de la información. Hoy en día, TBC cuenta con una fuerza de ventas voluminosa en alrededor de 5 países y obtiene más del 80% de sus utilidades anuales fuera de la sede principal. TBC supera a su competencia en casi todos sus parámetros. Esto es muy importante porque, bueno, primero que nada, recuerden que nos encontramos con 5 países que tienen 5 legislaciones distintas. No nos transparenta dónde se encuentran esos países, pero eventualmente si se encuentran en Latinoamérica y en Europa, pues tenemos legislación muy específica que es distinta una de la otra. En Latinoamérica, mmm, salvo algunos nombres, denominaciones y organismos, más o menos la misma legislación cubre en casi todos los países. Bien. Por ejemplo, los países OCDE básicamente es la misma legislación, ¿vale? En materia de seguridad de la información, quiero decir. Bueno, y que el 80% viene de esos canales fuera de su sede principal, es decir, la auditoría, la sede principal estaría representando la protección del 20% de los ingresos de la organización, ¿vale? Entonces, por lo tanto, fuera de esa sede principal existe un volumen importante de procesos
que se ejecutan, que representan criticidad o son críticos para la organización y por lo tanto tendríamos que apuntar a esos procesos que están fuera de la sede principal. Recopilar y evaluar información sobre los competidores es esencial para formular una estrategia exitosa. Si TBC está levantando información de sus competidores, pues seguramente sus competidores también lo van a hacer. Ahí hay que tener cuidado porque el levantamiento de información tendría que mantenerse en un límite aceptable relacionado con las leyes de propiedad industrial y propiedad intelectual. Las menciono como diferentes porque en este caso hay países que la tienen diferenciada, hay otros países que la tienen en una sola ley, un solo requisito de ley o un solo instrumento de ley, pero muchos países lo tienen separadas, entonces lo menciono por separado. Esto es una aclaratoria no menor porque muchas personas piensan que la auditoría de seguridad de la información está relacionada meramente con una auditoría informática y la verdad es que no. Evidentemente hay un componente informático importante, pero nosotros tenemos que conocer sobre otros rubros, nosotros los auditores, sobre otros rubros, porque en este caso los riesgos vienen de diferentes fuentes. Hay que considerar que esta empresa no hace pública su información financiera o de marketing, ¿vale? Estamos hablando de las empresas de ese mercado. Lógico, porque en eso se basa su estrategia. Al momento de realizar la auditoría externa, se le formularon preguntas sobre los competidores y la alta dirección indica que la competencia en prácticamente todas las industrias puede describirse como intensa y en algunas veces encarnizada. Esto quiere decir que hay riesgos importantes de ataques externos pagados por la competencia. Entonces, hay gente que está trabajando para afectar a TBC. Suelen tener puntos de venta muy cercanos entre sí, es decir, que pueden estar incluso compartiendo infraestructura eventualmente y pelean a diario por ofrecer precios más bajos y un mejor servicio al cliente, en este caso para poder diferenciarse. Ya estamos hablando de cómo se configuran los procesos. Son las 7 características que destacan a esta empresa. La primera es que le importa mucho la participación en el mercado, es una estrategia de crecimiento. Esa estrategia de crecimiento implica una gestión de cambios ágil, comprende y por supuesto auditoría de esos cambios en esa misma medida, comprende y recaudan con precisión, comprenden y recuerdan con precisión en qué negocios están participando, no les importa si algo está funcionando bien porque consideran que siempre hay una oportunidad de arreglarlo o mejorarlo. Esto es válido no solo para los productos, sino para la compañía en general, si es necesario. Esto es que están enfocados a la mejora continua y es muy positivo desde el punto de vista de la auditoría porque estarían revisando o estarían recibiendo los resultados de la auditoría con la mirada hacia la mejora continua. Conocen la importancia de la innovación y saben que nada se desvanece tan rápido como el éxito, sobre todo en negocios determinados por la tecnología. Bien, es una organización que reconoce que su cadena de suministro es frágil porque necesitan la tecnología para ser competitivos. Están conscientes de que las adquisiciones son esenciales para el crecimiento. Las compras más exitosas se realizan en nichos que aportan una tecnología o un mercado relacionado. Bien, en este caso estamos hablando de que la cadena de suministro no solamente cuenta con tecnología, sino que dentro de sus productos existe tecnología y por lo tanto ahí ya nos va orientando, por ejemplo, a la protección de los prototipos. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, esos proveedores para proteger los prototipos y que esos productos que estamos adquiriendo para esa organización no se conviertan en productos copiados que pueda tener la competencia que ya sí dijo que era encarnizada? Bueno, de eso es lo que se encarga el auditor con una visión del negocio. Bien, la gente hace la diferencia. En este caso, si la gente hace diferencia, pues el auditor, reconociendo esa característica de la organización, también debería estar revisando los procesos relacionados con educación, formación y toma de conciencia, incluyendo también la comunicación, que esto lo tuvimos en diciembre como un evento en el que hablamos de los awareness. Eh,
y la calidad no tiene sustituto y no hay amenaza más grande que no ser competitivo en materia de costos. Si estamos siendo competitivos en materia de costos, quiere decir que tiene procesos bastante magros y el lograr los procesos magros está hablando de que un tipo de activo que a veces se suele olvidar dentro de los inventarios de activos, que son los procesos, están bien diseñados precisamente para poder ser competitivos en este mercado. Para poder ingresar a la página web, a poder ingresar a cantansoftware.com, esta dirección que estoy señalando acá en pantalla. Aquí entré en esta parte porque me habían preguntado previamente sobre dónde se encuentran los recursos, estos eventos. Bueno, entonces si quieren solicitar una demo, le dan clic aquí. Si quieren hacer una prueba gratis, le dan clic aquí. Y si ya son clientes, pues le dan clic aquí. Ya soy cliente. La prueba gratis se repite por acá. Si le dan clic acá, van a poder hacer lo mismo que yo, pero en sus ordenadores. Bien. ¿Qué otro detalle importante debemos considerar en la página? Pues debemos ir a, por ejemplo, los diferentes cursos que tenemos en materia de sistemas de gestión, los sistemas de gestión que están parametrizados en Kantan, y en recursos nos encontramos con las diferentes grabaciones de eventos anteriores para que puedan acceder a ellos y puedan ver ese contenido que muchas veces nos los preguntan. Si son clientes, pues le dan acá y aquí tenemos un usuario y una contraseña que es el control de acceso. ¿Bien? En este caso, cuando entramos a ese usuario y contraseña, pues nos encontramos con esta vista que estamos viendo ahora en pantalla, que estamos observando en pantalla. Como la auditoría se encuentra en el apartado 9.2, pues acá nos seleccionamos la app de auditoría y fíjense que aquí nosotros nos encontramos con dos expedientes, el expediente de programas de auditoría y de plan de auditoría. Ya intrínsecamente el sistema está cumpliendo con los requisitos de la norma. Lo primero que se establece es el programa de auditoría. ¿Bien? Dentro del programa de auditoría, fíjense que aquí tenemos una auditoría ya programada que está relacionada con la creación de este programa 14.001 y 27.001. Aquí se pueden hacer sistemas integrados. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos nosotros relacionar, por ejemplo, el conjunto de planes de auditoría que lo podemos tener ya documentado, bien sea uno nuevo que lo creo ahora con el sistema de gestión que voy a revisar, que puede ser 9 y 27, 14 y 27 o 27 solas. ¿Bien? La fecha en la cual se va a esperar que esté terminada la auditoría y los criterios de auditoría, las cuales vamos a documentar aquí, por ejemplo, en este caso la ISO IEC 27001-2022. El objetivo de la auditoría hay que tenerlo bastante claro, en este caso es evaluar el mantenimiento de un ISMS con la norma ISO IEC 27001. ¿Bien? Aquí me dice el alcance de la auditoría, yo en este caso son todos los procesos de TBC y aquí yo puedo ir seleccionando los procesos relacionados con con esta auditoría. Si yo lo hago específico es desde aquí y si lo hago para el total lo vamos a ver desde aquí. El auditor líder, ya el sistema los reconoce porque esto lo vimos en Awareness. Nosotros podemos hacer un flujo de quiénes son los que tienen los distintos roles dentro de la organización. Si tienen la educación, formación y experiencia, voy a hacer un poquito de memoria sobre eso, sobre todo para aquellos que no ingresaron o no lo recuerdan. Bien, recuerden que la parte de las personas se encuentran en la organización y si yo entro, por ejemplo,
en el cargo de una persona, yo puedo ver cuáles son sus funciones dentro de la organización. Aquí están todas sus funciones y puedo ver si tiene educación, formación y experiencia, ¿bien? Incluyendo habilidades. Todo esto está guardado dentro del sistema y el sistema te permite aprobar qué actividades puedes tener. Aquí, por ejemplo, podemos ver si tiene el currículum la persona, cuáles son los documentos que prueba como auditor. Bien, esto también podríamos subir una carpeta en la cual yo puedo subir de diferentes datos de educación, formación y experiencia desde el gestor documental. Aquí nos encontramos con el gestor documental y los distintos registros que este tiene. Y en este caso también podemos ver si tiene asignada alguna auditoría ahora mismo y tiene un plan de auditoría. Fíjense, ahí ya está asignado un plan de auditoría. El histórico nos permite saber cuáles son la evolución que tiene esta persona dentro de la organización. Entonces, ya el sistema reconoce que tiene competencias como auditor. Ahí ya se cubre lo que es la selección. Y podemos tener equipos de auditor o no, ¿vale? En este caso, vamos a dejarlo solamente con un solo individuo. Y los auditados, pues aquí podemos poner, por ejemplo, el encargado o los encargados de recibir la auditoría. Vamos a poner aquí que es Belén León. ¿Vale? Por ejemplo, ahí se pone la lista de las personas. Esto me genera un registro que es la creación de un plan de auditoría. Y fíjense que ya el programa de auditoría tiene un plan de auditoría. Yo puedo tener más de un plan de auditoría asociado a el programa de auditoría. Por ejemplo, yo puedo asociar este que está acá. Bien. Entonces ya está configurando el programa de auditoría. Nos dice que la norma nos dice que tenemos que tener funciones bien establecidas. Pues bueno, fíjense cómo el sistema, yo acá al darle completar, él inmediatamente manda una notificación para que el siguiente responsable genere lo que es la aprobación. ¿Quién es el que aprueba el programa de auditoría? Quien tenga esa función dentro del sistema. ¿Bien? Y puede decir que si lo aprueba o no. Si no lo aprueba, pues con qué comentario. Y si lo aprueba, también puede hacer comentarios. Al darle completar, pues él va mandando avisos a los siguientes responsables. En este caso, ya nos llevaría a lo que es comunicar a los auditores, comunicarle que vamos a comenzar un programa de auditoría. Aquí nosotros ponemos la relación de la persona que va a recibir la auditoría, perdón, que va a hacer la auditoría o el equipo auditor. En este caso, nova.com, pongo mi correo electrónico, aquí va a ir el logo de la organización, lo podemos insertar, esa inserción del logo se hace desde aquí. Yo, por ejemplo, acá puedo ver desde el servidor qué logos tengo ya coordinados, si no puedo subir un logo desde aquí, ¿bien? Elegirlo desde los archivos y traerme, no sé, por ejemplo, supónganse que este sea el logo de la organización, ¿vale? Ahí lo subo, ¿bien? Y de ese logo, pues nosotros podemos seleccionarlo y al seleccionarlo, pues yo le voy a dar el tamaño de la forma que yo quiera. Por ejemplo, en este caso solamente quiero este grupo y lo hago así, aceptar. Ahí. Y ahí está. Ahí estoy metiendo el logo de la Escuela Europea de Excelencia, por ejemplo. Voy a enviar un email y manda el contacto al correo electrónico que ya nosotros planificamos. Y simplemente lo que nos va a permitir es ejecutar el programa de auditoría. ¿Qué es ejecutar el programa de auditoría? Es llamar a los distintos planes de auditoría. El plan de auditoría que acabamos de crear es este que está acá. Y lo selecciono. Al seleccionar el plan de auditoría, ya lo relaciona desde esta fase, recordando que existe una aprobación y yo puedo ir al plan de auditoría desde aquí. Ese plan de auditoría, pues me va a llevar a lo que es la confección del informe de auditoría, en este caso, ejecutando
todo lo que es la planificación. Aquí, pues por supuesto, yo avancé un poco generando cuáles son los sistemas de gestión, la fecha en la que se hizo la auditoría o se va a hacer la auditoría, los criterios de auditoría, los objetivos de auditoría, el alcance de las mismas, qué procesos están relacionados, quién es el auditor líder y quién es el equipo auditor y quiénes van a ser los auditados. Bien, aquí nosotros tenemos la notificación de que estos auditados van a recibir un plan de la auditoría de forma automática y aquí podemos establecer las distintas tareas para poder generar el cronograma de auditoría. En este caso, por ejemplo, podemos tener la reunión de apertura, en la cual yo voy a seleccionar el responsable de esa reunión de apertura con fecha de inicio y fecha fin de esa actividad. De manera de que esa tarea, conforme nosotros la vayamos ejecutando, pueden ir dejando el histórico de la auditoría. Luego está lo que es el desarrollo de la auditoría, en la cual yo simplemente voy a dejar las hojas de anotaciones. Aquí yo voy a poner el incumplimiento de oportunidad y la descripción. Por ejemplo, en este caso 01. No se cuenta con un procedimiento que describa la protección de los sistemas de información cuando se realizan auditorías. Esto incumple con el control 8 puntos, habíamos dicho 34, ¿cierto? Aquí para poder ser consecuente de que básicamente lo que estoy diciendo es que no tienen protección de los sistemas de información. Entonces, vamos acá directamente a punto 8, habíamos convenido a punto 8.34. Bien, oportunidad puede ser, entonces en este caso este es la NC01. También puedo poner oportunidades. Me voy a copiar la NC01 para que la podamos utilizar luego como un hallazgo. Bien, eso es todo el historial y luego que se termina la auditoría yo puedo enviar un email de manera de que cada vez que termine una entrevista el sistema le vaya generando notificaciones de los hallazgos encontrados y luego la asignación de la tarea de los hallazgos. Aquí ya había un hallazgo de auditoría, voy a crear un nuevo hallazgo. En este caso es una no conformidad. Le digo que la sede principal aquí es respecto a la 27001, la fecha de identificación es hoy, los procesos relacionados es planeación estratégica, que fue el que seleccionamos originalmente, él va a hacer ese historial y en este caso es una auditoría interna. Descripción de los hechos, nos encontramos acá con estos hechos. Bien, acá está. Copiar, aceptar, se inserta ese dato y los numerales que afecta, el A.8.34. Bien, evidencias, yo puedo aquí subir la evidencia del incumplimiento, vamos a poner que sea este. Y luego acá le registramos esa no conformidad. ¿Qué ocurre? Él se va a derivar la no conformidad a la persona pertinente y aquí simplemente ya tengo la generación de hallazgos, 2 hallazgos, por ejemplo. Vamos a quedarnos con esos 2 hallazgos y yo como auditor líder mando a cerrar esa sección de hallazgos porque ya terminó. En el cargo de auditor le asigno al auditor líder nuevamente la siguiente tarea, que en este caso es la tarea relacionada con el informe. Y el informe simplemente lo que tengo que hacer es insertar conclusiones y oportunidades de mejora. Las conclusiones es que el sistema de gestión es eficaz. Aquí argumento por qué. Y las oportunidades de mejora son 2 NC encontradas.
en la presente auditoría. Evidentemente puede ser más nutrido, lo podemos realizar allí con mayor detalle. Aquí yo puedo generar la entrega del informe a la persona que quiero que le llegue. Y aquí está el contenido del informe. Aquí también puedo insertar el logo, si quiero, para que lo envíe. Al darle aquí, voy a darle completado para que envíe toda la información. Ahí ya tiene todo el informe realizado y la organización va a poder contar con ese informe dentro del sistema, o si quiere lo puede imprimir desde aquí y ya van a ver cómo queda el informe. No sé cuántos minutos me tardé, 10 minutos, tomando en cuenta que se los estoy explicando y que estamos suponiendo varios puntos. Fíjense cómo ahí está el informe con hojas de anotaciones, hallazgos y conclusiones. Y esto es un archivo que yo puedo guardar y ponerlo, por ejemplo, aquí, y ya tiene la ficha de procesos y todo ahí guardada. ¿Bien? Y la puedo compartir, lo que sea. Eso de todas formas está guardado dentro del sistema en formato digital. Entonces, las mejores prácticas que vimos, pues fíjense que no salí del mismo entorno, me comuniqué. Si vemos aquí distintos correos que fueron llegando, voy a poner al tope mi correo electrónico. Fíjense la asignación del auditor, estimado auditor, le llega la asignación de un informe, lo puedo ver en Kantan. Cuando se elaboró el plan de auditoría también me llegó un informe del plan de auditoría. Bien, existen unas notificaciones automáticas del sistema y que está en un entorno virtual en el cual sabemos que no va a tener alteraciones, no vamos a tener probabilidad de equivocación con el procedimiento, porque fíjense que aquí él va marcando los números de paso del procedimiento. Podemos decir a nuevos auditores, son 6 pasos para poder realizar una auditoría, y eso pues transparenta mucho el proceso en sí, y las comunicaciones no tenemos que estar preocupándonos por estar mandando correos ni estar elaborando informes, porque ya el sistema tiene sus propios formularios establecidos y que se generan de forma automática al terminar la auditoría. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas, y con mucho gusto le estaremos atendiendo.